preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús. Preciosa sangre que me purificó. Preciosa sangre que me transformó. Tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre una vez más, hay poder. Hay poder en la sangre que fluyó por amor, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor.
Podemos sentarnos. El Señor es muy, muy bueno. Una bienvenida muy cordial a todos aquellos que están acá por primera vez. Hay puestos todavía. Usted tiene un puesto al lado desocupado, levante su mano y ahí van a llegar las personas a sentarse. Ok, ahí tienen para escoger. Bueno, vamos... un eco. Sí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 23, 39. Lucas 23, 39. Así dice la palabra de Dios. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, gracias por tu bendita palabra y ayúdanos, Señor, a recibir todo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Estaba ya Jesús clavado en la cruz. Durante su vida había hablado a multitud de personas, 5,000 personas en un lugar, en el monte, luego a 4,000, luego por donde iba, él iba llevando su mensaje. Pero en aquel momento especial, él estaba allí y solamente 2 malhechores a su lado. Y sin embargo, en ese momento, el Señor nos entrega para todos nosotros uno de los mensajes más preciosos y que más trascendencia e impacto puede tener en la vida de cada uno de nosotros. Así que en el día de hoy vamos a examinar qué enseñanzas, qué mensaje tiene para nosotros el Señor Jesucristo en los últimos momentos de su existencia como hombre sobre esta tierra. Lo primero, primer mensaje, dice así: todos lo merecemos, pero todos no lo reconocemos. ¿Ok? ¿De qué se trata esto? Dice la Escritura que cuando Jesús fue condenado a la muerte, él iba cargando su cruz, pero no iba solo, iban 2, dice la Biblia, malhechores con él también para ser crucificados. Cuando usted escucha la palabra malhechor, ¿qué se le viene a la mente? Una persona de mal vivir, un ladrón, una persona de condición muy repugnante, es una persona que es un paria de la sociedad. Nadie quiere saber de ellos, porque inclusive quizás su aspecto así lo delata. Él es un malhechor. Estaban estos 2 hombres allí y los 2 definitivamente eran culpables. Pero no todos los que estaban allí, de ellos 2, reconocían su culpabilidad. Hay algo que uno escucha y si es cierto o no, pues no lo sabré, pero que cuando se visita a una cárcel y usted conversa con todos los presos que están ahí, todos son, palabra, inocentes. Todos tienen su razón por la cual están injustamente en aquel lugar. Así que estos 2 hombres podrían no ser la excepción. Es más, si usted revisa los otros evangelios donde se habla también de la crucifixión
de nuestro Señor Jesucristo, se observa cómo en un principio los dos se hacían mofa de Jesús. Llegó un momento que la gente que estaba viéndolo ahí clavado en la cruz, aquellos soldados, aquellos religiosos, la gente común, se burlaban de Jesús diciéndole, pero si tú eres el Hijo de Dios, baja de allí. Y así se burlaba el uno y también se burlaba el otro. ¿Por qué? Porque aunque eran culpables, no querían aceptar su culpabilidad. Sin embargo, dice en Lucas 23:40, respondiendo el otro, porque uno allí se narra en Lucas que se burló de Jesús. Pero dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Ni nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Algo sucedió en aquel hombre que hace unos instantes se estaba burlando de Jesús, pero de repente en aquel momento cayó en la realidad. Él también era culpable. La Biblia es muy clara al respecto. Dice en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. De esa manera muy categórica, la palabra de Dios nos enseña que todos, sin excepción, hemos pecado. Todos los que estamos aquí. De repente ninguno de nosotros ha estado preso en una cárcel o ni siquiera acusado de absolutamente nada. Y qué bien, le felicito, pero le tengo una noticia, se escapó. Usted dice, ¿cómo? Yo. Las luces anaranjadas que me he pasado. Y fíjese algo. Y fíjese algo, si en alguna de esas ocasiones nunca me he ido de frente con otro carro causando un accidente o una muerte, le puedo decir hoy que es completamente por la misericordia de Dios. ¿Sabe que cuando uno le habla el mensaje del Evangelio a las personas, especialmente a las personas de cierta edad, y uno le dice esto por cuanto todos pecaron, lo cual significa que tú, sí tú, y se le queda uno viendo así, tú has pecado y has hecho cosas muy malas, entonces por lo regular las señoras mayores dicen, yo no le hago mal a nadie. Claro que ahora no lo haces, en tu tiempo sí. Y bastante mal que hiciste. Y entonces a veces uno piensa que el asunto se le olvidó a Dios, se le olvidará al mundo, pero a Dios no. Así que lo cierto es que por una cosa o por otra somos tenidos como pecadores delante de Dios. No hay absolutamente nadie que se escape. Por eso creo yo que en este pasaje donde se muestra a Jesús en la cruz clavado ya con estos dos malhechores al lado, se está representando a toda la humanidad. Esos dos hombres representaban a toda la humanidad. Pero yo no estoy hablando de raza o de condición social. Los dos eran judíos, así que tendrían más o menos las mismas características étnicas. Quizás uno tenía más cosas económicas que el otro, pero ¿por qué decimos que allí estaba representada toda la humanidad? Porque para el Señor existe solamente el que es culpable y el que es inocente.
Y en este versículo nosotros aprendemos, Romanos 3:23, que todos hemos pecado y por tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que lo que había en aquel momento era la representación de toda la humanidad, Jesús en el medio y toda la humanidad pecadora. Lo segundo, Cristo Jesús murió por todos, sin excepción. Esto es impresionante porque inclusive hay iglesias cristianas que opinan que Cristo solamente murió por aquellos que al final serían salvos. Pero la palabra de Dios es tan diáfanamente clara que no deja motivo a duda. Jesucristo, cuando entregó su vida en la cruz del Calvario, iba a morir por toda la humanidad. Esto significa, en este caso, iba a morir por el ladrón que estaba a la derecha y por el ladrón que estaba a la izquierda. Él murió por aquel que hacía burla de él. Y murió también por aquel que finalmente aceptó su culpa. Por ambos murió el Señor. Primera de Timoteo 2:5 dice así. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice, el cual se dio a sí mismo, y escuche esto, en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Jesús murió por todos sin excepción. Hay alguien que pregunta entonces si murió por todos, ¿por qué algunos se van para el infierno? Porque la palabra de Dios es clara al respecto. ¿Por qué unos reciben el perdón y por qué el otro no? Vamos a seguir leyendo lo que dice la Escritura. Juan 3:16 dice así, y este es un versículo súper conocido. Dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y mire que la palabra mundo en el griego se dice cosmos. Y cosmos encierra absolutamente todo lo que está en este universo. Todo ser viviente estaba allí incluido en esta declaración, maravillosa declaración. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Por Él, por todo el mundo, murió Jesucristo. Por todo el mundo, sin excepción. Por aquel que se burló de Él, por aquel que nunca reconoció sus pecados, por aquel que se tomó por inmunda la sangre de Jesucristo. Por todo el mundo murió Jesús. Y sigue diciendo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Tiempos que estamos nosotros viviendo, que hay gente que acusa al evangelio, al cristianismo, a la palabra de Dios, que la palabra de Dios está poniendo su dedo sobre algún tipo de pecado en especial. Pero Dios no vino al mundo a condenar al mundo. Pero Él vino para darle esperanza al mundo. Y fíjese que Él tenía eso tan profundo en su corazón que estando allí, clavado en la cruz, ya próximo a dar su último suspiro, volteándose al uno, le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, porque para eso Jesús vino al mundo. Juan 3:16. Juan 1:29, eso lo vimos la semana pasada, dice así, y el siguiente día, hablando de Jesús pasando por frente a Juan el Bautista, dice así, y al siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que cuando Jesús derramó su sangre, cuando Jesús dijo consumado es, cuando Jesús entregó su espíritu, en ese momento Él lo estaba haciendo por todas las personas sin distinción ninguna. Jesús murió por todos. Y primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación. La palabra propiciación significa sacrificio. Y la semana pasada también vimos cómo Jesús fue el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios. Hablamos de la Pascua, todo esto fue lo que hablamos el domingo pasado. Pero dice, y Él es la propiciación, o sea, y Él es el sacrificio por nuestros pecados. Pero si hubiese alguna duda al respecto del alcance de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, miren lo que continúa diciendo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Queda claro. Primero, todos merecemos el castigo, no todos lo reconocemos. Y lo segundo, Jesús murió absolutamente por todos. Y ahí vamos al tercer punto de lo que este precioso pasaje de la palabra de Dios nos enseña. Y es, ¿quiénes son los que reciben el perdón de Dios? Porque hemos dicho, Él murió por todos, Él pagó la culpa de todos, pero ¿quiénes son los que efectivamente lo reciben? Él hizo un sacrificio muy grande. Un tiempo atrás escuché la siguiente analogía o explicación. Un hombre, un doctor, ya de cierta edad y mucha experiencia, él decidió irse a un lugar apartado donde había mucha gente pobre, todas allí, y que no había hospital, no había absolutamente nada. Él era un hombre que había hecho una fortuna y él llegó con su dinero y llegó a ese lugar y construyó un edificio como hospital. Contrató gente, él mismo estaba allí atendiendo a las personas. Si una persona reconocía que necesitaba de ese hospital, entonces esa persona acudía al hospital y recibía la ayuda y asimismo la sanidad. Pero entonces alguien dice, bueno, ¿sabes por qué yo recibí la sanidad? Porque tuve la inteligencia de ir al hospital, imagínese usted. Como dice una cuestión ahí que dice que muerto quieres misa. ¿Ah? Si usted tiene hambre y usted reconoce su necesidad, usted va a donde va a alcanzar esa respuesta a su necesidad. Así que ese hombre llegó allí y recibió la ayuda y todo el mérito de aquella sanidad no era del hombre, porque él era suficientemente inteligente para buscar ayuda, imagínese usted. Toda la gloria de lo que estaba sucediendo era de aquel hombre que dio su vida, que dio todos sus recursos, que hizo este hospital y allí estaba él llevando sanidad a las personas. Y así con Jesucristo. Tú estás apartado de Dios. Reconoces que eres un pecador, sabes que Jesús pagó por tu pecado, entonces lo que queda es correr. Dice en el libro de Hebreos, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Así que entonces usted llega a los pies de Jesús y es así como nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados, porque lo reconocemos,
porque creemos que Jesús murió por nosotros y entonces nosotros acudimos ante el Señor para decirle, perdóname de mi pecado. Y eso es lo que dice precisamente Lucas 23:32. Cuando dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores, y estoy repitiendo, dice, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, la crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Juan 1:11 dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en otras palabras, la cena está servida. Todo está dispuesto. No tienes que hacer absolutamente nada, sino presentarte delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Ayer, yo no sé si ustedes vieron en las noticias, un caso que a mí me llamó muchísimo la atención. Es de un magnate británico llamado Joe Louis, 87 años de edad. Se estima que su fortuna alcanza los 7.300 millones de dólares, imagínese usted. Y este hombre se considera que es la persona 355 en el orden de las personas más ricas en el mundo. Pero este hombre, en un tribunal de Nueva York, ahora recientemente, él fue juzgado porque como tenía tanto dinero, tenía acceso a cierta información y la usó indebidamente, y para los Estados Unidos eso es fraude. Así que le metieron como 8 cargos, y por cada uno de esos 8 cargos él tenía que cumplir como 5 años. 8 por 5, 40, más 87 no le da. No le da. Pero yo voy a leerle textualmente lo que este hombre, cuando estaba delante del juez, declaró. La mayoría de los que están en una condición como esta que dirían, no fue así. Pero mire lo que dijo este hombre, que lo que le venía era una condena de quién sabe cuántos años. Dijo así, me avergüenzo, lo siento y me hago responsable. Si su señoría lo tiene a bien, deseo dedicar el tiempo que me queda, o sea, de su vida, para reparar mis errores y volver a ser un ciudadano confiable. ¿Qué le parece? ¿Sabe cuál fue la respuesta de la juez? Porque era una mujer. Dice ella, debido a su avanzada edad y sus enfermedades, pagué $5 millones. Ahora, si a mí me dijeran pagué $5 millones, digo, me mandaron para el resto de mi vida, ¿no? ¿Ah? Pague usted $5 millones y va a estar en libertad condicional por los próximos 3 años. 87 más 3, 90. Si llega, qué bien, y si lo pasa, mejor. Pero no sé si usted observa aquí la enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Él no se defendió. Él no dijo yo no soy culpable. Él no dijo han mentido. Él dijo, y se lo repito, me avergüenzo, lo siento y me hago responsable. ¿Y sabe qué obtuvo él? Misericordia. ¿Cómo lo obtuvo el ladrón que estaba clavado en la cruz? Que reconoció su pecado. Así que Jesucristo murió por todos. Pero ¿quién alcanza el perdón? Aquel que reconoce que es un pecador.
Yo lo he dicho tantas veces aquí, se lo diré una vez más, pero usted, para tener un Salvador, usted necesita aceptar que está perdido, que está perdido. Y atención, no caiga en el engaño de compararse absolutamente con más nadie. Porque usted se cree que usted es muy bueno, porque usted nunca le ha metido un juicio, porque usted nunca ha estado acusado de nada, usted se ha salido con la suya, se ha pasado las luces, sí, pero a nadie usted ha chocado, no ha causado ninguna muerte ni ningún accidente, pero ¿puede usted decirle abiertamente al Señor, Señor, reconozco y me arrepiento? Esa es la condición. La única condición que el Señor pone, el que nosotros vengamos a Él humildemente. Mire, hay un pasaje en la Escritura que se encuentra en el libro de Éxodo, pero en Números, perdón, pero está también en Juan 3:14, porque el Señor así lo aplicó. Y dice Juan 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le explico de qué se trata. El pueblo se había quejado, estamos hablando del pueblo en el desierto, en Egipto. Ellos se habían quejado contra Dios, estaban criticando a Dios, estaban enojados. Y entonces el Señor le mandó una plaga de serpientes venenosas que andaban por todo aquel campo y a quien mordían, moría. Dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Y la verdad es que todo aquel pueblo merecía esa muerte y merecía ser picado por alguna de esas serpientes y morir. Pero el Señor en su misericordia llamó a Moisés y le dijo: hazte esto, haz una serpiente de bronce. En unas traducciones dice una serpiente ardiente, porque el bronce es refulgente. Haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta en medio de aquel lugar. Y dile a la gente que cualquiera que es picado por una serpiente solamente tiene que voltear sus ojos y mirar a aquella serpiente, y de esa manera serán sanos. Así lo hizo Moisés. Y el pueblo creyó que lo único que tenía que hacer era levantar su mirada en aquel momento que estaba cerca a la muerte. Y al ver, solamente con ver aquella serpiente levantada en el desierto, recibirían la sanidad. Eso se llama fe. Quien sanó a esos hombres no fue la serpiente, es más, después eso se fue destruido, porque si no, imagínese usted, tuviéramos la iglesia de no sé qué de la serpiente en el desierto. Pero era la fe en la promesa de Dios. Uno de los hombres más usados por Dios en el siglo XIX, su nombre era Charles Spurgeon en Inglaterra. Él era un muchacho, tenía 12, 13 años. Y yo quiero decirle a cualquiera que está aquí, si tú eres muy joven, no importa. Si tú eres muy joven y tú dices, bueno, esto no es para mí, pues es para ti también, joven. Era un jovencito de unos 12 años de edad y llegó el domingo y vino el momento de ir a la iglesia y él salió. Estaba cayendo una terrible nevada. Así que él se dirigió al lugar donde estaba su iglesia, pero allá no la encontró. ¿Por qué? Porque estaban los caminos bloqueados. Cogió por otro lugar y llegó a aquel lugar donde estaba una pequeña iglesia y habían 12 personas allí.
es que la nevada era extremadamente grande. Entonces él entró y se sentó. Ese día, para acabar, ni había llevado el predicador. Pues quiero decirle que ni casi llego hoy. Algunos me vieron ahí llegando tarde. Y se sentó. Y este hombre, que ni sabía cómo predicar ni estaba preparado, se sabía un versículo. Ni yo me lo sé de memoria, así que lo voy a parafrasear. Pero en Isaías dice así: mirad a mí todos los términos de la tierra para que sean salvos. Y dice que este hombre repitió ese versículo durante 10 minutos. ¿Usted se imagina? Ya se lo sabían de memoria. Y quizás explicaba esto y explicaba el otro, pero no salía de allí. Porque el mensaje era muy simple. ¿El mensaje cuál era? Mirad a mí todos los términos de la tierra y aprendan que yo soy Dios. Así dice el Señor, y que Él es el perdonador. Los dos ladrones en la cruz, cada uno de ellos pecadores, exactamente igual que usted y yo. No piense que malhechor es ese que está mal vestido y que eres un carterista. En estos días, Kobe, un joven de aquí, me dice: cambié de celular. Y digo: ¿qué? ¿Se te perdió? Bueno, me lo robaron. Y digo: ¿cómo fue? En el bus iba bajando y de repente yo: ¿y no te diste cuenta? No. Yo digo: era bueno ese carterista. A veces nosotros pensamos en un malhechor como un hombre que ha matado, ha robado, ha hecho cosas horribles o lo demás. Pero lo cierto es, y lo vimos ya, que todos nosotros delante de Dios nos hemos quedado cortos y somos considerados delante de Dios como pecadores. Y la única esperanza que tenemos en este mundo es levantar nuestra mirada a Jesús, que fue levantado entre el cielo y la tierra sobre esa cruz, para entonces alcanzar la salvación y el perdón de nuestros pecados. ¿Hasta cuándo puedo esperar? La gente saca cálculos. La vez pasada tuvimos una interesante charla aquí, en donde hacíamos, ¿te acuerdas? Un círculo y como un pie, y ahí los años que ya hemos vivido, y hay un versículo que dice que es hasta 80 años, ¿no? Entonces usted veía ahí lo que había vivido y lo que le faltaba. Si usted tiene 12 años, le falta bastante. A mí no me pregunte cuánto. Pero ¿sabe qué es lo que el ser humano, cómo el ser humano reacciona ante el llamado de Dios? Todavía tengo tiempo. ¿Usted lo ha dicho alguna vez? ¿Usted lo ha pensado alguna vez? Así lo hacía yo. Si estuviera enfermo, me falta poco tiempo, entregaría mi vida a Cristo. Todavía me falta. Y algunos dicen: tengo que gozar de la vida. Pero mire lo que dice Hechos 3:7. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Cada vez que usted escucha la palabra de Dios, cada vez, sin excepción, cada vez que usted escucha el llamado de Dios, usted tendrá que decir sí o tendrá que decir no. Y esas son las dos únicas respuestas. Porque si usted dice más tarde, está diciendo no, porque el llamado es para hoy, no para más tarde. ¿Y sabe qué sucede cuando Dios viene y lo llama a uno y uno dice no o más tarde y todavía estoy joven y todavía tengo que hacer esto y tengo que hacer el otro?
¿sabe qué es lo que sucede? Su corazón comienza a desarrollar una costra. Eso se llama el rechazo a Dios. Su corazón se endurece. Ana, que es doctora, el colesterol creo que hace eso, ¿verdad? Endurece el corazón y todo lo demás. Pues quiero decirle, cuando usted le dice no a Dios, usted está endureciendo su corazón. Y llegará el día en que usted estará, y yo le digo algo de ese hombre a los 87 años que dijo, y ahora usted lo va a buscar en internet, ahí lo va a encontrar. Hay una foto, de esa no le puede traer, de él tapándose. Pero llegará el día en que usted dice, lo postergo hasta el día en que ya no tenga más oportunidad. Ese día clamo yo a Dios, y por eso he titulado este mensaje, le he titulado En el último minuto. ¿Por qué? En el último momento, porque fue en ese último momento que ese ladrón aceptó su culpa, recibió el perdón y la vida eterna. Entonces usted dice, como ese ladrón, sigo en lo mío. Pues yo quiero decirte algo. Primero, tú no sabes si vas a tener tiempo ni siquiera de arrepentirte o acordarte de Dios. Es que a veces la cosa viene así, ¿ves? Como cuando uno mata a un mosquito. ¿Cuántas veces se le escapa? Pero a veces usted lo coge contra la pared y ahí quedó. Pero más probablemente que eso, le voy a decir que sucede, que cuando pasen los años y usted le ha dicho muchas veces a Dios no, o más tarde, lo cual es lo mismo, su corazón se ha ido endureciendo. Y cuando llega el momento, de repente usted ni siquiera se da cuenta, pero ya usted no quiere pedir perdón, no quiere arrepentirse, no le importa con la eternidad, usted está listo como aquel otro ladrón para la condenación eterna. Y otra cosa le digo, yo y con respeto, yo le dije que muerto quiere misa, pero yo le voy a decir algo más del muerto quiere misa. Después que usted está muerto, no hay misa que lo saque de donde usted tiene que ir. Oye, no. Porque la Escritura dice claramente, está escrito, que una vez el hombre muera y después de esto, el juicio. Así de sencillo. Yo quiero pedirle a los músicos que vengan. Dice Hebreos 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, no después. Tú dices, todavía tengo que salir y echar una canita al aire. Todavía tengo un negocio allá que yo sé que está turbio, pero me dejará unos cuantos miles de dólares. Lo hago y después vengo y me arrepiento. Todavía tengo aquí el número de teléfono de esta persona, pobrecita. Voy y regreso. Cuando Jesús le estaba hablando a la gente que le siguiera, hubo uno que le dijo, mira, deja que yo vaya y entierre a mi papá. Y el papá estaba más sano que otra cosa. O sea, espérame 40 años y después regreso. Pero dice aquí, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo quiero terminar con una palabra final
que se encuentra al final de la Biblia, último libro de la Biblia, último capítulo de la Biblia, 3 versículos para que termine el Nuevo Testamento. Y dice en Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. No cuesta nada porque Él lo pagó todo por mí. En los años 1960, 70, 80, inclusive los 90, había un hombre que se llamaba este predicador tan famoso en los Estados Unidos, Billy Graham, que él hacía estas cruzadas. Él iba a los estadios, habían 50,000, 60,000 personas allí, así. Y al final él hacía un llamado después de un mensaje como este, y te quiero decir algo. Pon atención, posiblemente es el último mensaje que escuches en tu vida. De esta manera Dios te tiene aquí, Dios te está hablando a tu corazón. Y al final del mensaje él decía, yo quiero que si usted está en cualquier lugar aquí y quiere decirle al Señor, Señor, soy culpable. Acuérdese de lo que hizo este hombre, super multimillonario. Que tú te levantes de tu puesto y vengas al frente. Yo no le voy a pedir eso a usted. Pero yo quiero que si usted en este día acepta que usted es un pecador y que el Señor le está hablando y que hoy es el día de salvación, que usted incline su rostro, vamos a inclinar el rostro, levante su mano. Yo voy a orar por todas aquellas personas que levantan su mano en esta mañana. ¿Puede levantar su mano? Voy a orar por usted. Nadie lo está viendo, levántelo alto. Así es. Señor, tú ves cada persona que aquí está levantando su mano, Dios. Es porque reconoce que es un pecador. Reconoce que Jesús murió por él. Reconoce también que la única manera de recibir el perdón de Dios es aceptando a Jesucristo. Y quiere aceptarlo hoy porque no quiere que su corazón se endurezca. Mira las manos que se levantan, Señor. Con fe, así lo están manifestando. Te pedimos, Dios, que tú hagas un milagro de restauración y salvación en cada una de estas vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.